Hoy vamos a hablar de la séptima trompeta de Apocalipsis y vamos a continuar desarrollando lo que son los dos testigos, el anticristo y el mensaje de los tres ángeles. Yo personalmente creo que con esta séptima trompeta es que inicia la segunda parte de la tribulación, que serían los segundos 3.5 años de esta tribulación, y conforme vayamos desarrollando los temas van a entender por qué creo esto. Pero, ¿les parece si comenzamos leyendo lo que dice Apocalipsis capítulo 11, iniciando en el versículo 15 al 19 con respecto a esta séptima trompeta? El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esto nos va a servir de contexto para lo que vamos a ver a continuación, pero iniciemos con la continuación de los dos testigos, y esto vamos a encontrarlo en Apocalipsis capítulo 11, iniciando en el versículo 7, que dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Eso nos quiere decir que esto está pasando en Jerusalén y que los dos testigos hicieron su ministerio en esta ciudad. Vamos a continuar. En el versículo 9 dice: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Aquí podemos ver parte de lo que digo de que este es el inicio de la segunda parte de la tribulación, porque habíamos visto anteriormente en contexto que el periodo de su ministerio sería de 3.5 años. Aquí nos está hablando de que estos dos testigos son asesinados por el anticristo, que los derrota, y sus cuerpos son dejados en las calles de Jerusalén por 3.5 días. Lo interesante es ver que el mundo, en vez de sentirse mal por haber matado a los dos profetas testigos de Cristo, están celebrando a tal punto de que se envían regalos unos a otros. Esto nos da a entender también de cómo se extendió la maldad durante el reinado del anticristo en toda la tierra. Pero después el Espíritu entra en ellos, estos resucitan y son llevados al cielo en una nube. Después de esto dice que hay un terremoto en la ciudad que mata más de 7,000 hombres y que también derriba una 10ª parte de la ciudad de Jerusalén, como habíamos visto que es el lugar del ministerio de los dos testigos. Ahora vamos a hablar un poco más acerca del anticristo. Vamos a desarrollar muchas partes de la Biblia que hablan al respecto de él, y vamos a comenzar con la profecía de las dos bestias en Daniel, iniciando en el capítulo 8, versículo 1, que dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam.
Vi pues en visión estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después, y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Daniel 8:25-26. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Ya anteriormente habíamos dado contexto del anticristo y lo que pasa a la mitad del periodo de 7 años, que es el periodo sobre el cual él va a reinar sobre la tierra, que es precisamente lo que nos está diciendo aquí con respecto a la abominación desoladora y el retirar el continuo sacrificio del templo. Algunas de las cosas que podemos ver aquí es que durante el inicio de su reinado probablemente es cuando sucede la reconstrucción del templo en Jerusalén, de este tercer templo, ya que vemos que hay un continuo sacrificio. Por lo tanto, también podemos asumir que el sacrificio es reinstaurado en las tradiciones de la comunidad judía en este tercer templo. Pero vemos que esta abominación desoladora, y muchas personas creen que esto se refiere a un acto grande de blasfemia e idolatría en la que el anticristo se posiciona como Dios en el templo, y vamos a ver más de esto conforme desarrollamos lo que es y hace el anticristo. Pero justo a la mitad de su reinado, que son 3.5 años, ocurre la abominación desoladora y es quitado el continuo sacrificio, que es lo que decíamos anteriormente, que iba a ser un pacto por una semana, que serían estos 7 días, pero a la mitad de esa semana iba a romper el pacto. Vamos a continuar ahora en Daniel capítulo 12, en el versículo 6 dice: y dijo un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos que sería por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Nuevamente aquí podemos ver tiempo, tiempos y mitad de un tiempo, que sería equivalente a 3.5 años. Vamos a continuar.
En el versículo 11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Nuevamente 3.5 años. Ahora vamos a ir a Mateo 24:15 que dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo a la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahora vamos a Marcos capítulo 13, iniciando en el versículo 14, que dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Ahora vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13, iniciando en el versículo 2 que dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. Aquí nuevamente estamos haciendo referencia a que Satanás, que es el dragón, es quien le da la autoridad al anticristo. Vamos a continuar. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Nuevamente vemos la imagen de los 3.5 años y vamos a continuar. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Algo importante que podemos ver aquí es que dice que al anticristo se le da la autoridad y el poder de vencer a los santos. Y esto también lo podemos ver en Daniel capítulo 7, versículo 21 que dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y luego en el versículo 25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Nuevamente podemos ver los 3.5 años del reinado del anticristo y que durante estos primeros 3.5 años hace guerra contra los santos, los vence. También vemos una herida mortal de la cual es sanado y ya vamos a ver más adelante por qué esto es relevante, pero aquí nos está diciendo que la gente se maravillaba y lo adoraba a él y adoraba al dragón que sería Satanás. Vamos a continuar en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 iniciando en el versículo 3 que dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí podemos ver precisamente lo que hablamos de lo que pasa a la mitad de esta semana 70 de Daniel, que es la mitad de la tribulación, la abominación desoladora que se sienta en el templo como que si él fuera Dios. Vamos a continuar ahora en el versículo 6 que dice, y vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel
aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Vamos a hacer una pausa aquí porque en el video anterior hablábamos de que había una fuerza que detiene al anticristo y precisamente estos son los versículos. Hay dos perspectivas con respecto a qué es lo que retiene la aparición del anticristo. Una de ellas es el Espíritu Santo y la otra sería la iglesia. Yo personalmente me inclino más porque es la iglesia y después del rapto la iglesia es quitada y precisamente inician todos estos acontecimientos de los que estamos hablando. Vamos a continuar. Versículo 9 dice: Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora vamos a ver en 1 de Juan capítulo 2 versículo 22 que dice: ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Lucas 17, versículo 31. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Esto nuevamente nos hace referencia a lo que veíamos anteriormente, que dice que el que esté en su casa al momento de ver la abominación desoladora en el templo, que sería este anticristo haciéndose pasar por Dios en el templo, que en este momento que se ve la abominación nadie descienda a su casa y que huyan los moradores de Jerusalén y de esos alrededores a las montañas, que no regresen atrás. Y nos hace referencia a la imagen de ver lo que sucedió con la esposa de Lot, que volteó a ver atrás y se convirtió en un pilar de sal, perdió su vida por querer recuperar lo que era su vida anteriormente. Vamos a continuar en Apocalipsis capítulo 13, ahora el versículo 11 que dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esto hace referencia a lo que se conoce como el falso profeta y se cree que es un poder religioso que hace que adoren al anticristo. Y vamos a continuar leyendo acerca de esto, versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra y delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Algo interesante con respecto a lo que está hablando acá es que dice que se le da autoridad de infundir aliento de vida a la imagen de la primera bestia, una imagen del anticristo. Muchas personas recientemente creen que esto hace referencia también a inteligencia artificial, con todo lo que estamos viendo, que literal ya la inteligencia artificial se ha desarrollado tanto que vemos cómo a través de esto puede verse que a una imagen se le infunde vida. Y recordemos que esta visión, lo que está viendo Pablo, lo vio en sus tiempos y no había la tecnología que hay hoy en día. Así que realmente es una posibilidad de que esta imagen a la que se le infunde vida sea hecha por inteligencia artificial y que se le da la autoridad de poder matar a las personas que no adoran a la imagen del anticristo. Vamos a continuar. Y hacía que todos, pequeños, grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Hay personas que piensan que este número es otro número. Realmente no vamos a entrar en detalle en esto, pero lo importante es que aquí podemos ver un sistema de gobierno implementado por la bestia, por el anticristo, que
realmente se ve muy posible con lo que estamos viendo con el control que se obtiene ahora con la inteligencia artificial. El hecho de poder ver todo, ya que todos los dispositivos están conectados de cierta manera y que esta inteligencia artificial puede controlar todo lo que está pasando, y vemos ese sistema financiero implementado también de que nadie puede comprar o vender o tener ninguna actividad financiera si no es por la marca de la bestia o el nombre que podemos ver aquí en la palabra. Entonces vemos tanto que la inteligencia artificial pudiera ser una de las herramientas utilizadas por el anticristo para el sistema de gobierno y el sistema financiero que vemos descrito aquí en Apocalipsis. Ahora vamos a hablar un poco acerca del mensaje de los tres ángeles, y esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14, iniciando en el versículo 6, que dice: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí es donde les comentaba anteriormente en los videos que se ve nuevamente la predicación del evangelio a toda nación, incluye lengua, tribu, en todo el mundo. Y vemos también que la población mundial ya se ha reducido grandemente, no solo por los juicios a la tierra de parte de Dios, sino que también por el anticristo y a todos los santos que matan, por el rapto también, que no lo tomamos en cuenta en los números que hicimos, pero la población ya ha reducido grandemente, y aquí vemos la predicación a todas las naciones, lengua, tribu y nación. Ahora el segundo ángel dice en el versículo 8, otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Aquí también podemos ver cosas que nos hacen pensar que esto es a la mitad de la tribulación, y vamos a continuar desarrollando en el siguiente video temas que se ven acá como la caída de Babilonia, lo que pasa después con el anticristo y las 7 copas de la ira de Dios. Así que vamos a sellar este tiempo en oración. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú has dejado plasmado en tu palabra, Señor, que tenemos acceso a tu palabra, lo que va a suceder, Padre, durante este periodo de 7 años de la tribulación. Padre, te pedimos que todo esto que estamos aprendiendo, Padre, nos mueva a predicar tu palabra. Todas las personas que tengamos en el círculo de influencia que tú nos has dado, Señor, aquí en la tierra, ya sea grande o pequeño, Padre, pero es lo que tú has confiado en nuestras manos para que compartamos la esperanza de salvación y ser librados de este tiempo por medio de Cristo Jesús. Padre, te pido que tú puedas mover nuestros corazones, Señor, a predicar tu palabra a todas las personas que podamos con urgencia, sabiendo que Cristo, Señor, regresa pronto por su iglesia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.